puse con los audífonos. Bueno, buenas noches. La idea es continuando con el módulo de fracturas y de trauma de la columna vertebral. Entonces vamos a abordar las fracturas sacropélvicas. Como siempre, la idea es responder estas preguntas que ya se las había enviado previamente a los chats. El primer dilema que uno se plantea es quién debe manejarlo, el ortopedista o el neurocirujano, y la realidad es que debe ser un manejo conjunto entre estas dos especialidades junto con las otras, ya que veremos que estos pacientes son pacientes politraumatizados, en los cuales va a tener que influir tanto los cirujanos generales como los intensivistas entonces, pues realmente ya hablando de las estructuras óseas y las fracturas, debe ser un manejo conjunto, ya que generalmente vamos a ver que se va a comprometer no solamente en el anillo pélvico posterior, que es lo que más nos compete a nosotros con respecto al sacro, sino que también se compromete el anillo pélvico anterior, y en este caso es importante apoyarnos de los colegas ortopedistas. Este es el contenido de la charla. Desde el punto de vista epidemiológico, en un artículo del 2011, les ruego que apaguen los micrófonos para que se pueda avanzar bien. Más o menos 2.09 personas, 2 personas por cada 100.000 habitantes por año, para un artículo publicado en el 2011, sufrían de fracturas sacras. Ellas se pueden producir básicamente por dos tipos de mecanismos. O son mecanismos de alta energía, que son pues la mayoría, en los cuales pues son personas que saltan o se caen desde gran altura o que sufren colisiones en vehículos a altas velocidades, pero, y pues obviamente eso pues acompaña de muchas otras lesiones, pero también puede suceder en pacientes de la tercera edad con osteopenia o osteoporosis, con caídas incluso desde su altura, traumas leves y generarse una fractura del anillo pélvico. Estas fracturas tienen la característica de que se relacionan con altas tasas de déficit neurológico, principalmente síndromes de cauda-equina y alteraciones de la función autonómica, tanto del control de esfínteres como de la función sexual. Es importante este dato, y es que menos del 10% de las fracturas sacras ocurren de manera aislada, es decir, hay que buscar lesiones urogenitales, vasculares, nerviosas y de otros órganos, como veremos más adelante. Como les decía, fracturas sacras se pueden producir por insuficiencia, en pacientes con osteoporosis, también en pacientes que han sido sometidos a radioterapia, pacientes que hayan sido tratados, por ejemplo, por cordomas y hayan sido sometidos a fracturas a radioterapia, pueden generar posteriormente fracturas, incluso hasta en la mitad de los casos en algunos estudios. Y en pacientes que han sido instrumentados, tienen instrumentaciones muy largas, pueden tener una falla distal de la fusión, y pues se puede ser una complicación asociada a esta fractura sacra como la que vemos aquí. Este es el caso clínico que les traigo. Un paciente de 36 años, se cae de 12 metros de altura. Cuando llega al servicio de urgencias manifiesta anestesia perianal, dolor sacrococcigio intenso, no tuvo trauma craneoencefálico, manejado inicialmente por un trauma de abdomen cerrado, tuvo una lesión hepática, bueno, en fin. Desde el punto de vista neurológico, lo único positivo era que tenía una parecida de S1 derecha, anestesias en los dermatomas S2 y S3, y por reflexa aquiliana bilateral, y pues había un dolor intenso a la palpación sacra media con un reflejo bulbocavernoso presente. Le hacen unas tomografías dentro de sus estudios y encuentran estas lesiones que ya más adelante vamos a resolver qué podríamos hacer en este caso. Hablaré muy poco de la anatomía. El sacro es una estructura triangular que tiene
básicamente en una visión posterior como la que tenemos acá, una cresta media, que son unas apófisis espinosas rudimentarias fusionadas en la línea media, una cresta intermedia, que son unas apófisis cicapoficeras, que son las articulares, las facetas rudimentarias también fusionadas en la cresta intermedia, unos forámenes a través de los cuales van a salir las raíces nerviosas y una articulación en lo que denominaremos en esta charla el sacro superior, S1, S2, y de S3 hacia abajo será el sacro inferior. Va a ser importante especialmente porque una fractura en esta zona va a ser mucho más importante desde el punto de vista biomecánico que una fractura en esta zona, dada la articulación sacroiliaca a este nivel. Una estructura anatómica importantísima es la faceta superior de la vértebra S1, del lado de ambos lados, que es la que le va a servir para articularse con las facetas articulares inferiores de las vértebras del E5. Una vista anterior, el promontorio, bueno, los forámenes, no voy a detener acá, para que haya una firme articulación del sacro con las otras estructuras pélvicas, se cuentan con unas estructuras ligamentarias, de las cuales las más importantes está el ligamento ilolumbar, que es este ligamento que tiene una inserción en la apófisis transversa del E5 y va hacia la ala ilíaca, hacia el sacro, y que en algunos tipos de fracturas verticales, sobre todo, vamos a ver avulsión de esa apófisis transversa, hablando del mecanismo pues, del trauma. Otros de los ligamentos importantes son el ligamento sacroiliaco posterior, el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. Esos ligamentos básicamente le van a dar una estabilidad y una unión al sacro con las alas ilíacas, y ya veremos la importancia biomecánica de esos ligamentos. Tener en cuenta las estructuras tanto geniturinarias y vasculares que hay en la pelvis y que van a poderse ver afectadas en un espécimen, viendo el contenido pélvico en un espécimen cadavérico. Importante marcar acá el recorrido de esta raíz, que es la raíz nerviosa del E5, que sale entre el foramen, entre el E5 y S1, y discurre anteriormente sobre la superficie del ala sacra de manera bilateral. Entonces, en fracturas que comprometan el ala sacra vamos a poder ver lesiones de esta raíz aisladas como tal. Es importante tener en cuenta también para el análisis de los pacientes con fracturas sacras y lesiones a este nivel, que no todos tienen una configuración sacra como la normal, como la que les he nombrado, sino que algunos pueden tener dismorfismos de la estructura del sacro. Entonces, por ejemplo, en el caso de la izquierda, aquí vemos cómo hay una sacralización, podríamos llamarlo, del E5, en la cual el E5 se ha fusionado con el sacro. Esto es importante sobre todo cuando les hablé de los tornillos que van de lado a lado, de iliosacros. Y en el lado derecho tenemos otro tipo de dimorfismo sacro, en el cual la primera vértebra sacra se separa por un disco intervertebral rudimentario del resto del sacro, y entonces, como les decía, esto le da una orientación tridimensional diferente al sacro que debemos tener en cuenta para el planeamiento quirúrgico de manera importante, y que nos explica por qué las lesiones nerviosas son más frecuentes en S1 y en S2 cuando las fracturas atraviesan los forámenes, y es que las raíces ocupan más o menos un tercio del foramen en S1 y S2, mientras que en S3 y hacia abajo ocupan un sexto del foramen. Entonces, por eso tenemos más lesiones de S1 y S2. Esta parte es importante y es la distribución de la densidad ósea del sacro, porque nos explica por qué ciertos tipos de fracturas de fracturas se producen. Entonces, una persona con un sacro normal, en una vista sagital, vemos cómo la mayor densidad ósea se concentra en S1 y sobre todo hacia el platillo superior de S1, ¿sí? Entonces, en un corte axial como el que tenemos acá, vemos acá el centro del cuerpo de S1, en donde vemos mucho más blanco, para que me entiendan, mucho más blanca la imagen, o sea que hay mayor densidad ósea y menor densidad ósea hacia las alas ilíacas. Es por eso que la mayoría de trazos de fractura verticales se producen en esta zona
de las alas ilíacas. Adicionalmente, si volvemos acá a la imagen sagital, vemos que en la unión de S1, S2 y S2, S3, la densidad ósea disminuye, por ello los trazos de fractura transversos tienden a localizarse en estas zonas. Igualmente, ya cuando vamos a un paciente como la imagen que tenemos acá inferior derecha, a nivel de S1 también con osteopenia, osteoporosis, vemos como la densidad ósea está muy disminuida generalmente, pero mucho más a nivel de las alas ilíacas, explicando por qué los trazos de fractura en estos pacientes con osteoporosis tienden a ser más verticales y hacia las alas sacras con mínimo desplazamiento. Esto es otra parte muy importante en la función del sacro, y es cómo él distribuye, o sea, su función principal desde el punto de vista biomecánico es distribuir las fuerzas que vienen desde el esqueleto axial de la columna vertebral y hacia arriba, distribuirlas a través de las alas sacras, transmitiéndolo al anillo pélvico anterior a través de la articulación coxofemoral y a los miembros inferiores. Entonces, esta función de pivote, de piedra central aquí en el anillo pélvico posterior, está principalmente en las primeras dos vértebras sacras y su articulación sacroiliaca. Esa fortaleza se la da los ligamentos que previamente les nombré. La imagen de la derecha básicamente nos muestra cómo sobre el platillo superior de S1 las cargas no están distribuidas de manera simétrica. Por el contrario, en el tercio anterior del platillo, la mayor cantidad de carga axial está sobre esa zona y la menor cantidad está en los 2 tercios posteriores. Eso lo que hace es que por la configuración, esta curvatura del sacro, haga un mecanismo como rotacional. ¿Sí? O sea, la fuerza tiende a hacer un movimiento rotacional del sacro que no ocurre porque estos ligamentos sacrotuberoso, sacroespinoso y el sacroiliaco posterior están fijando como tal el sacro y evitando que esto suceda. Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, en las fracturas transversas, cómo esto juega un papel bastante importante. Como les decía, son pacientes politraumatizados, no me van a detener acá, son pacientes en los cuales pues hay que aplicar las guías de la TLS, podemos hacer fijaciones externas pues, del sacro cuando sospechamos fracturas, de esta manera que es una fijación transitoria, mientras se toman medidas mucho más efectivas. En este estudio de la izquierda vemos cómo los pacientes, un número total de pacientes con fracturas sacras fueron evaluados qué tantos tenían otras lesiones, y como ven el 42% tenían daños abdominales o fracturas de otra parte de la columna vertebral en casi la mitad de los casos. Como les digo, hay que mirar a este paciente de una manera bastante global. El examen físico es importante, examinar toda el área sacra, realizar un tacto rectal, un tacto vaginal, porque pueden haber fragmentos de la fractura que se hayan expuesto a través de las mucosas de la vagina o el recto o los genitales externos masculinos, y eso se comporta como una fractura abierta, haciéndonos pensar en que de pronto haya necesidad de hacer lavados o demás. Adicionalmente, es importante evaluar los reflejos y el tono del esfínter anal. El examen neurológico, cuando sea posible realizarlo, pues ir específicamente a evaluar las raíces lumbares sacras y además el examen vascular de los miembros inferiores para determinar qué otras lesiones pueden haber. Una de las lesiones que puede verse asociada a las fracturas sacras, porque son mecanismos de alta energía, ese es lo conocido como la lesión de Morel-Lavelle, que es básicamente un cizallamiento entre la capa de tejido celular subcutáneo con respecto a la fascia muscular. Hay un cizallamiento y entonces se crea un espacio, espacio muerto pues entre estas dos capas, que se llena o de sangre o de un líquido seroso que posteriormente se va a infectar. ¿Cuál es la importancia aquí en la resonancia? ¿Cómo se ve esa colección? La importancia de esto es que esto nos va a ser importante en el caso de que nosotros decidamos hacer un manejo quirúrgico del paciente. Pues si tenemos esto nos va a aumentar el riesgo de infecciones, tendríamos que drenarlo previamente y tenerlo en cuenta para más adelante. Desde el punto de vista de qué exámenes debemos solicitar, entonces
el primer acercamiento lo hacen con una radiografía, con estas proyecciones. Debemos familiarizarnos, sobre todo para ahora más adelante que les hablé del manejo quirúrgico, vamos a ser muy dependientes de la fluoroscopia, entonces vamos a familiarizarnos con la placa lateral, con la proyección inlet, que es esta forma en cómo se coloca el proyector del rayo, la placa AP que todos conocemos y la placa OLED. Ya les explicaré por qué es importante esto. Sin embargo, cuando tenemos un paciente politraumatizado, más o menos vamos a poder obtener una radiografía como la que vemos acá, en donde, si ustedes me creen, van a ver que aquí está un cuerpo L5, el cuerpo S1, pero no pueden ver absolutamente nada más del sacro. Entonces, determinar si hay una fractura con una radiografía definitivamente no es posible. Es por ello que el examen de elección es una tomografía computada con cortes finos que pueden ser de 1 máximo 2 milímetros, que tenga una reconstrucción sagital en el plano coronal axial y que adicionalmente nos permita una reconstrucción tridimensional. Entonces aquí tenemos en la derecha pues una reconstrucción sagital donde podemos ver una fractura transversa, ¿sí? Colminuta del cuerpo S2, S3 y en el corte axial acá podemos ver cómo hay también una fractura de ambas alas ilíacas que se extiende seguramente transforaminal. Mucho más claro cuando hacemos una reconstrucción tridimensional, nos permite ver mucho mejor la anatomía de la fractura y seguramente tomar mejores decisiones con respecto al manejo. Ok, otra reconstrucción tridimensional, como les decía. Entonces miren acá hay un trazo vertical transforaminal del lado izquierdo, hay trazo ilíaco también de fractura, está fracturada la sínfisis púbica, aquí está ala también está fracturada, como les decía. Entonces sería el examen de elección, la tomografía con cortes finos. Ahora pasemos a la clasificación. Resulta que el sacro no lo podemos tomar como una estructura ósea aislada, sino que está dentro de todo un anillo pélvico. Entonces, el equipo de ortopedia tiene su propia clasificación en donde los incluyen dentro de unas fracturas del anillo pélvico anterior y posterior. No me voy a detener en esta clasificación porque no es la que nosotros usamos, simplemente para tenerlo en cuenta. Nosotros, la clasificación, una de las primeras clasificaciones que salieron y que intenta abordar las fracturas del sacro es la propuesta en 1988 por el doctor Denis y su grupo, en el cual él dividió el sacro de manera vertical en 3 porciones. Entonces, lo que está lateral a los forámenes es la zona 1, entonces incluye todo lo que es el ala sacra y pues lateral a los forámenes. La zona 1 de Denis. La zona 2 es lo que corresponde a todos los forámenes, ¿sí? Entonces, las fracturas que se produzcan acá serán de la zona 2 y la zona 3 es todo lo que esté medial al foramen. Esta clasificación básicamente nos ayuda es a determinar la posibilidad de déficit neurológico. Es para ello que se creó. Digamos, como desde el punto de vista de cuáles son más frecuentes, las más frecuentes son las de la zona 1, seguidas por la zona 2, seguidas por la zona 3, pero de manera inversa, la lesión neurológica es menos frecuente en la zona 1. Cuando se daña la raíz del E5 puede suceder. Se fue el sonido, se fue el sonido, Víctor. ¿Me escuchan? Se fue el sonido. ¿Cómo? Ya volvió. ¿Ya volvió? Ok, ¿en qué parte quedaron? Hablando de final de la zona 1 de Del- la lesión neurológica. ok, listo. Entonces, pues, básicamente la lesión neurológica puede ser hasta en el 6% de la raíz del E5, porque como les decía, esa raíz sale aquí por delante y viene y discurre por acá, al nivel del ala sacra. Cuando hay un trazo de fractura que compromete los forámenes, o sea, en la zona 2 de Denis, el déficit neurológico puede ser hasta el 28.4% según su estudio, y en la zona 3, que es la zona central, que es obviamente en la que está el canal raquídeo y las demás raíces, es mucho más frecuente, mucho más de la mitad de los casos
de fracturas a este nivel van a presentar déficit neurológico, que generalmente es más asociado a alteración de la función de esfínteres y sexual, o sea, más de un control autonómico. Aquí mucho mejor graficado una fractura de la zona 1 y porque la raíz del E5 puede ser afectada, mucho mejor en una vista tridimensional la fractura transforaminal y cómo se podría ver una fractura en la zona 3, que es medial a los forámenes. Ahora, nos sirve para determinar el grado de probabilidad de déficit neurológico, pero no para determinar la estabilidad del anillo posterior, pélvico posterior, ni tampoco para determinar la estabilidad espinopélvica, por lo cual esta clasificación no es tan completa. Adicionalmente, apareció otro doctor, el doctor Isler y su grupo, hizo una modificación a esta clasificación de las fracturas verticales y lo que él dijo fue, bueno, el trazo de fractura compromete o no compromete la articulación facetaria S1, L5S1. Cuando pasa lateral el trazo de fractura es una tipo 1 cuando compromete la articulación facetaria, es una tipo 2, y cuando el trazo pasa medial es una tipo 3. Entonces, en la tipo 2 y en la tipo 3 se habla de que hay inestabilidad espinopélvica, de acuerdo a la clasificación de Isler. Esto va a tener una repercusión importante en el manejo quirúrgico y en el tipo de procedimiento que vamos a utilizar. Posteriormente, el doctor Roy Camille hace una clasificación ya de las fracturas transversas del sacro y las llamó fracturas, pues como no sé, como del puente suicida, bueno, los que saltan de los puentes, y básicamente es útil en las fracturas transversas. Las utiliza él para clasificar las fracturas en el sacro superior, como les decía, las dos primeras vértebras sacras, y pues obviamente se ve mucho mejor en el plano sagital. Él hizo un experimento, ¿cómo hicieron para determinarlo? Entonces ellos dijeron lo siguiente: hay una fuerza, dos vectores de fuerza que actúan a este nivel. Uno que es el esqueleto axial y la parte del tronco genera una fuerza que va en este sentido. Y el piso, a través de las extremidades inferiores, genera una fuerza contraria y el equilibrio de esto es lo que mantiene a la persona en bipedestación. Entonces, cuando se producen aumentos en la fuerza de este vector, se van a producir ciertos tipos de fracturas transversas que ya les mostraré. Entonces, ellos lo que hicieron fue coger cadáveres, una serie de cadáveres, y fijar los fémures a un material plástico, quedaron fijos, y en la parte superior de las vértebras lumbares les colocaron un peso y les iban soltando ese peso, aumentándole la cantidad de peso progresivamente hasta que se produjera una fractura sacra. Entonces vieron que más o menos a los 10.5 kilos, cuando esta estructura tiene más o menos 10.5 kilos y cae, se producen unas fracturas transversas en el sacro superior. Dependiendo de cómo, de la orientación de la columna lumbar en el momento de la caída, es decir, si estaba en flexión o estaba en extensión, se iba a producir un trazo de fractura específico. Entonces, en las tipo 1 de Roy Camille, no hay desplazamiento. Se produce una fractura en el sacro superior, o sea, en la unión S2-S3 o S1-S2, pero solamente hay un acodamiento, ¿sí? Hay un aumento de la cifosis como tal sacra, pero no hay desplazamiento. En las tipo 2, la persona cae estando en flexión y entonces al estar en flexión el cabo proximal se va hacia atrás, ¿sí? Y cuando la columna lumbar está en extensión, entonces el cabo proximal se va hacia adentro de la pelvis. Entonces, para que me entiendan mejor, esta es la tipo 1, simplemente está acodada; la tipo 2, el cabo proximal se va hacia atrás; y en la tipo 3, el cabo proximal se va hacia adentro. Esos son los tres tipos de fracturas transversas. Después apareció un autor, el doctor Stronger, que metió una tipo 4, que es cuando está colminuto el cuerpo de S1, pero pues ese no lo puse acá. Posteriormente el doctor Bacaro habló que hay otros tipos de trazos de fracturas del sacro que pueden ser incluso más inestables. Víctor, qué pena, el sonido se fue otra vez. Ok, me avisan. Ahora, ¿cómo está? Ya mejoró. ¿Ya mejoró? Ok. ¿En qué parte quedaron? ¿En esta o en la de las transversas? No, en esa, apenas estaba iniciando esa idea. Ok.
Entonces, el doctor Baccaro posteriormente dijo, no, hay otros tipos de trazos de fractura que son mucho más complejos que los solamente verticales o solamente transversos. Y entonces dijo, y además pueden ser combinados. Entonces hay una fractura en tipo U, como la que están acá, unas fracturas en tipo H, fracturas en lambda o fracturas en T, y entonces estas fracturitas que están acá son mucho más inestables desde el punto de vista biomecánico, como ya veremos. Posteriormente aparece entonces la organización de la OSPINE tratando de unificar todas estas clasificaciones y sacando su propia clasificación basada en las previas. Entonces ellos hablan de unas fracturas tipo A, que se consideran básicamente estables. Ya les hablaré cuáles son las fracturas tipo A. Básicamente son las fracturas del sacro inferior, o sea, las que están de S3 hacia abajo. Y las fracturas pélvicas posteriores serían las tipo B. Ya les muestro una imagen que es mejor así. Esas no afectan la estabilidad espinopélvica, mientras que las lesiones tipo C sí la afectan. Los modificadores que siempre tienen ellos, entonces en este caso los modificadores son la lesión de tejidos blandos que complican en el abordaje quirúrgico como una lesión la lesión de esta de Moral-Lavelle que les mostré hace rato. Un modificador M2, pues el paciente tiene osteoporosis, definitivamente nos cambia el manejo porque tenemos que ser menos agresivos o podemos usar tornillos canulados y utilizar estrategias de osteosíntesis y otras cosas. La modificadora M3, pues si está lesionado el anillo pélvico anterior, primero se debe tratar eso porque si no el paciente no soporta un prono. Vamos a ver que la mayoría, o por no decir todas las fracturas, nosotros las tratamos en decúbito prono. Y pues si hay lesión de la articulación sacroiliaca. Estas son la clasificación de la OSPINE. Entonces, en esta columna, las fracturas tipo A, como ustedes ven, son fracturas que no están hablando del desplazamiento, sino que simplemente se producen por debajo de S3, o sea, S3 hacia abajo. Pueden ser fracturas como la A3, que son bastante desplazadas, pero que por estar por debajo de ese 3, o sea, en el sacro inferior, no generan inestabilidad espinopélvica. Por eso son estables desde ese punto de vista, pero no quiere decir que no sean quirúrgicas. Por ejemplo, en este caso, una fractura A3 puede ser quirúrgica por el solo hecho de esta deformidad estar generando un déficit neurológico y que requiera descomprimirse. Entonces, en este caso, son estables, pero tienen particularidades que las pueden hacer quirúrgicas. Las fracturas tipo B son las fracturas verticales, B1, pues las que están aquí mediales a los forámenes, las del ala sacra, las transforaminales. Esas son las fracturas tipo B, o sea, que afectan específicamente la estabilidad en el anillo pélvico posterior. Entiéndase por anillo pélvico posterior la unión sacroiliaca y pélvico anterior, la sínfisis púbica, o sea, esa es como la diferenciación que debemos tener. Y las tipo C son aquellas que alteran la estabilidad espinopélvica, o sea, ya de la unión lumbosacra. Entonces hay unas tipo C, que son las fracturas estas en H y en U, las que les dije, pues que tienen un trazo de fractura vertical bilateral, pero transverso, que conecta a ambos lados, ¿sí? Ambos trazos de fractura. Eso lo que genera es que es una fractura inestable en principio, pero pues acá no está desplazada. Ya las C1 pues son fracturas verticales como la Isler tipo 2 y tipo 3, que son aquellas que comprometen la articulación facetaria y ellas comprometen la estabilidad espinopélvica, por lo cual tiene una indicación quirúrgica clara. En las fracturas tipo C2, que son las fracturas bilaterales, pero sin una fractura transversa que las comunique, y las fracturas tipo C, que son estas mismas tipo C0, solamente que están muy desplazadas y son eminentemente quirúrgicas, bastante inestables. Quiero aclarar que para poder definir si un paciente requiere manejo quirúrgico o no, hay que diferenciar muy bien este término, la disociación espinopélvica que lleva a inestabilidad espinopélvica. Entonces, es un patrón de lesión ósea en el que se pierde la transmisión de la carga esquelética axial, o sea, de esta fuerza, del tronco, hacia las extremidades inferiores a través de la pelvis. Ocurre en las fracturas en U, en H y en WI, sobre todo en las WI, sobre todo si tienen lesión de los ligamentos. Como les decía, o sea, esta carga no tiene nada que la contrarreste porque se pierde la
la fijación que pues tiene el sacro a las alas ilíacas. Entonces, aquí a la izquierda, en rojo, las dos fracturas en U y en H, que son unas fracturas que tienen dos trazos verticales que son conectadas por un brazo transverso, por los cuales afectan la estabilidad espinopélvica, son llevadas a una fijación lumbopélvica, ¿sí? Mientras que las fracturas que están aquí en amarilla, las tipo B y las tipo T y las tipo Y, solamente son unilaterales, tienen un trazo transverso, pero no tienen del otro lado. Es decir, afectan la estabilidad del anillo pélvico posterior, pero no la estabilidad espinopélvica, es decir, pueden ser tratadas con un tornillo iliosacro, como ya veremos. Y las fracturas tipo 2, doble I, como estas, que no tienen un trayecto transverso, dependiendo si los ligamentos están dañados, se va a comportar como una de estas, pero si están estables, indemnes, se va a comportar como una de estas y se va a poder tratar con técnicas percutáneas. Bueno, entonces, ¿cuándo debo operar una fractura sacra, pélvica y cuándo no? Lo primero que tengo que es preguntarme es esto para poder definirlo. Primero, ¿hay déficit neurológico secundario a la fractura? ¿Sí? ¿Ese déficit neurológico es porque el axón se rompió o porque hay algo que lo está comprimiendo? El axón o el nervio, perdón. Sí puede mejorar si lo descomprimo o no. ¿Hay deformidad actual o futura inaceptable secundaria a la fractura? ¿Hay inestabilidad del anillo pélvico posterior o hay inestabilidad del anillo pélvico, de la estabilidad, hay inestabilidad espinopélvica? Cuando tenga la respuesta de estas preguntas, voy a poder decir si el paciente requiere o no manejo quirúrgico o conservador. Cuando decidimos el manejo conservador, entonces hay varias opciones. Lo primero pues, es la analgesia, el reposo, puede utilizarse la tracción, la fisioterapia posteriormente. Es importante esta radiografía de seguimiento a las primeras 2 semanas, 1 o 2 semanas después de que el paciente egrese, porque puede empeorar la deformidad y eso puede ser una indicación quirúrgica, pues antes de que esto consolide así. Finalmente las fracturas, cuando la persona se queda quieta, van a fijarse, pero el problema no es ese, sino cómo ellas consolidan. Esto es una de los tipos de manejo conservador. ¿A quiénes se les puede hacer manejo conservador? A todas aquellas fracturas tipo A, que no tengan déficit neurológico ni deformidad grave. O sea, todas estas que están acá, en el grupo de las A, si no hay déficit neurológico ni deformidad, las podemos tratar con manejo conservador. Las fracturas tipo B, que no tengan déficit neurológico, que tengan el mínimo desplazamiento, que en uno de los artículos encontré que era menos de 1 centímetro, o sea, que estos fragmentos estén separados menos de 1 centímetro, y que no haya fractura del anillo pélvico anterior, o sea, una fractura en libro abierto, como la conocen, se puede también manejar de manera conservadora. Y las fracturas tipo C, estas que están acá, como no están desplazadas, también se podría manejar de una manera conservadora si y solo si el paciente tiene la capacidad para tolerar periodos largos de inmovilidad, más allá de 8 semanas. Entonces, estas B y estas C0, hay que tener cuidado con eso porque ya sabemos las complicaciones de que un paciente esté acostado por tanto tiempo. Esto es una de las órtesis diseñadas para tratar de manera conservadora a estos pacientes. HTLSO, y es un corsé que tiene o sea, por medio de este dispositivo pasa, digamos que la fractura está en este lado de la pelvis, entonces lo que hace es pasar la carga axial del tronco, la transmite directamente al miembro inferior a través de este dispositivo, ¿sí? Entonces, ese es una de los recomendados para que los pacientes ya cuando se puedan parar empiecen a utilizar este. Lo siguiente que debo responderme es para qué opero el paciente. Entonces, lo primero es lo que les decía, evitar una prostración prolongada, descomprimir estructuras nerviosas si están siendo comprimidas, poner material de osteosíntesis si hay inestabilidad en el anillo posterior o espinopélvica, y pues cuando quiera corregir desplazamientos, deformidades o prevenir deformidades futuras. Resulta que las fracturas sacras son de las pocas fracturas que pueden condicionar que aumente la incidencia pélvica con el tiempo, porque el acodamiento como tal con la que queda la fractura me modifica todos los parámetros espinopélvicos y uno de ellos es la incidencia pélvica que tiende a aumentar y como de manera compensatoria se empieza a aumentar la lordosis lumbar y ya esto es bien conocido como una causa de dolor crónico lumbar. ¿En qué momento operar estos pacientes? Pues
una vez esté estable hemodinámicamente, ¿sí? Y una vez se hayan tratado las otras cosas que han comprometido la vida del paciente, el trauma craneoencefálico, el de abdomen, el de tórax, cuando todo eso esté controlado y haya un paciente hemodinámicamente estable, pasamos a tratar la fractura sacra. ¿Cuándo hacerlo muy temprano? Cuando sean fracturas abiertas, ¿sí? Tenemos que entrar a lavar y tratar de evitar la infección pues, del hueso para una futura osteomielitis. Cuando haya un deterioro neurológico progresivo y cuando el compromiso de los tejidos blandos sea severo por esos fragmentos de la fractura, ahí habría que pensar en hacerlo muy pronto, de lo contrario se puede postergar a que el paciente esté más estable y soporte la cirugía. ¿Qué abordajes quirúrgicos puedo utilizar? ¿Hasta ahí vamos bien, profe? ¿O usted quiere que tenemos que aplazar la siguiente parte? No, pues démosle que todavía estamos temprano. Todavía tenemos ATP, listo. Sí. Entonces, ¿qué abordajes quirúrgicos puedo utilizar? Entonces, básicamente, podemos hacer técnicas quirúrgicas abiertas o percutáneas. ¿Cuándo vamos a hacer abordajes abiertos? Cuando haya compresión neurológica, cuando haya inestabilidad espinopélvica y cuando haya una deformidad severa. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas las voy a poder abordar con una técnica percutánea. Entonces, ¿cuáles vamos a tener ahí? La fijación lumbopélvica más un tornillo hilosacro que nos configura lo que es una osteosíntesis triangular. Y pues cuando necesite hacer una descompresión directa de la estructura nerviosa. ¿Cuáles son las técnicas percutáneas? Hay muchas, pero las más utilizadas en esta región son los tornillos iliosacros. ¿Se fue el sonido? Aló, aló. Sí. ¿Y ahora? Ya. Ok. Están los tornillos iliosacros y los tornillos transilíacos transacros. Es lo que voy a tratar de explicarles en adelante. Entonces, un segundo que me está diciendo algo. Ya. Ok, entonces cuando tenemos un paciente con un síndrome de Cauda-Equina, que es el déficit neurológico más frecuente, y tenemos que hacer una descompresión, entonces lo podemos hacer de manera directa, levantando los fragmentos óseos impactados. Para esto podemos usar laminectomías en bloque, como la que estamos viendo acá, o foraminotomías, que ya les mostraré, o lo vamos a hacer de manera indirecta al quitar la deformidad de la fractura. Entonces, si lo queremos hacer de manera directa, podemos hacer como acá, como aquí estamos viendo, cómo se están retirando un fragmento óseo que estaba comprimiendo la raíz nerviosa acá. Entonces, esta es la forma de cómo se hace de manera directa. ¿Cómo se hace de manera indirecta? Entonces, ustedes ven acá en la parte superior un paciente que está, esta estructura que está acá, son unos tractores de fémur que están conectados acá a un peso. Y entonces ellos están traccionando los fémures hacia abajo con el fin de tratar de disminuir de manera indirecta, digamos, como la deformidad que se ha generado en esa fractura sacra. Si queremos hacer una reducción de la fractura más directa, entonces se puede utilizar esta estructura que está acá y es colocar un tornillo de Chance transpedicular a L5 y otro tornillo de Chance a la ala ilíaca, y entonces esta estructura nos va a permitir ir progresivamente haciendo distracción y de esa manera recuperamos la lordosis, por así llamarle, pero le quitamos sifosis a la fractura si lo que está acodada. O sea, es uno de los mecanismos, solamente les nombro ese. Cuando vamos a operar entonces a un paciente por una fractura sacra, tenemos básicamente o las osteosíntesis de sacro, que son estos platos con tornillos que se usan allá vía posterior. Podemos usar los tornillos iliosacros o transacros, o podemos utilizar una fijación lumbopélvica. Vamos a ir una por una. La estabilización del anillo pélvico anterior debe ser asegurado antes de hacer cualquiera de nuestros procedimientos, porque el paciente no nos tolera el prono si tiene una fractura pélvica anterior. La primera, entonces las osteosíntesis de sacro con platos y tornillos son de poca utilidad en la actualidad porque tienen el problema de que ellas no tienen una rigidez de fijación buena, y entonces no nos sirve para establecer
para recuperar la estabilidad espinopélvica ni tampoco el anillo pélvico posterior. Entonces, básicamente queda reservado para fracturas tipo A3, que son aquellas, acuérdense, las que se producen por debajo de S3, pero que están muy deformes. Entonces, una vez se ha reducido, se puede utilizar una plaquita de estas y colocarle los tornillos. O se puede colocar complementario a fracturas tipo B y tipo C, pero estas pues no son tan útiles desde el punto de vista de estabilidad biomecánica. Las otras que podemos utilizar son los tornillos iliosacros, como los que están acá. Este es un tornillo iliosacro que va insertado o puesto desde el ala sacra, desde el ala ilíaca, perdón, atravesando el ala sacra de un lado, fijando la fractura, el cuerpo de ese uno y yendo hasta el otro ala sacra. Cuando llega al otro ilíaco, entonces se llama transilíaco tansacro, y esa es la única diferencia. ¿En quiénes está indicado este tornillo? En las fracturas tipo B. ¿Cuáles eran las fracturas tipo B? Estas que eran las fracturas verticales unilaterales, ¿sí? Entonces, claro, si ponemos un tornillo que va en esta dirección, pues vamos a fijar este fragmento cuando esté muy desplazado. Entonces, las fracturas tipo B estaría indicado esta técnica, que es percutánea, que tiene pues sus ventajas de las técnicas percutáneas, escaso sangrado, poca manipulación de tejidos, por ejemplo, cuando tengamos lesiones de Morel Label o una quemadura ahí en la zona del área sacra, pues nos va a dificultar y va a aumentar el riesgo de infecciones, entonces esta pues, sería una buena opción. Sin embargo, tiene el problema de que no permite la reducción de la fractura y que puede deteriorarse en las fracturas tipo B3, o sea, en estas, porque puede estar pinzado uno de los nervios y al yo no reducir la fractura y fijarlo de esa manera con un tornillo iliosacro, puedo comprimir más la raíz nerviosa y empeorar el déficit neurológico. Entonces, ese es el problema que tiene ese tipo de fijación. Cuando vayamos a hacer una fijación, quiero detenerme en este pedazo porque pues, nosotros no sabemos colocar tornillos iliosacros y para hacer una buena fijación lumbopélvica, según la investigación que hice, es necesario complementar la fijación lumbopélvica con un tornillo iliosacro para darle la rigidez necesaria y bloquear el sacro. Entonces, cuando vamos a colocar un tornillo iliosacro de manera percutánea, tenemos en cuenta que el corredor... Sonido, Víctor. ¿Sí? Es que no sé qué sucede, pero ¿por qué será? Se le va el micrófono, sí, ya. ¿Ya volví? Ok. Entonces, tenemos en cuenta que el corredor óseo a través del cual va a pasar nuestro tornillo iliosacro tiene una zona estrecha aquí superior al foramen de S1, S2, y se comporta como un diábolo, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que anterior podemos encontrar la raíz del E5, vamos a encontrar las estructuras vasculares, entonces un tornillo que esté mal orientado va a tener complicaciones muy graves. Por eso es muy importante que la fluoroscopia sea de buena calidad y que haya un buen técnico de rayos X para la colocación de este tornillo. Esto que les estoy mostrando acá es con respecto a una pelvis normal en esta hilera de la izquierda y una pelvis o un sacro dismórfico en la hilera de la derecha. Entonces, si ustedes se fijan, si no hicimos un análisis prequirúrgico previo bueno, vamos a cometer errores, porque en este caso, cuando la pelvis tiene una anatomía usual, entonces la orientación del tornillo es horizontal, de lado a lado, y la distancia que hay, el corredor que podemos utilizar es amplio, ¿sí? Para ir de un lado a otro. Pero ese es un sacro dismórfico como el que les mostré al principio, el tornillo no puede ir hasta el otro lado porque vamos a atravesar la cortical anterior y vamos a llegar a la pelvis, a la parte interior, porque miren cómo se comporta ese sacro de manera dismórfica. Entonces tiene una orientación totalmente distinta en el plano axial y ya no se usa uno completo, sino se usarían dos, uno por este lado, si es necesario, uno por el otro lado. Pero digamos que ya de base que tenga un sacro dismórfico sería una contraindicación relativa para utilizar este tipo de técnicas. Aquí en el plano sagital quiero mostrarles básicamente cuál es el corredor a través del cual nosotros vamos a pasar, ¿sí? Arriba del E5 y abajo la raíz de C1. Entonces este es el corredor a través del cual nosotros vamos a colocar nuestro tornillo. Volvemos otra vez a nuestras proyecciones lateral, inlet, AP y outlet.
para poder colocar estos tornillos. Como se pueden hacer en pruno o en supino, pues siempre vamos a preferir hacerlos en supino porque tienen menos complicaciones. Entonces, ¿qué es la proyección AULET? Es la que nos muestra una verdadera AP del sacro, si yo la interpreté como eso, o sea, ahí sí de verdad estamos en una angulación de más o menos de 60 grados con respecto a la AP convencional. Nosotros la proyección OLED nos va a permitir ver de frente el platillo, o sea, vamos a ir paralelos o de frente al platillo superior de S1, o sea, es para mí la AP verdadera. Y la inlet es la que nos va a permitir ver de manera perpendicular el platillo, ¿sí? Entonces, esas dos van a ser importantísimas tenerlas en cuenta. Entonces, cuando tenemos una vista inlet, no se deben confundir por este lateral que es de la anterior imagen y este inlet es de la imagen anterior. Esta imagen que tenemos acá es lo que vamos a ver en una vista inlet y es, vamos a ver el cuerpo, el platillo superior de S1, el canal y las alas sacras. Ese nos va a servir para poder mirar en este plano la trayectoria de nuestro tornillo. Y en la visión OLED lo que vamos a ver es los forámenes, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver. Y aquí en este caso, en el caso de la lateral, para que sea una verdadera lateral, es importante ver que ambas escotaduras ciáticas concuerden. Entonces, aquí les muestro. Esta es una vista OLED en la cual lo que nos vamos a ver son los forámenes de S1, que son los que nos van a importar en este momento porque no podemos meternos allá, vamos a dañar la raíz. Entonces, nuestro tornillo va a pasar en este trayecto, ¿sí? Esa es la idea. Y esta es una visión inlet del cuerpo de S1 y el canal raquídeo. Y nuestro tornillo debe pasar en este sentido. Ya les voy a mostrar cómo. Estos son los trayectos, ¿sí? Podemos usar el trayecto rojo o el trayecto azul, porque generalmente se pueden colocar dos tornillos para bloquear de manera rotacional el sacro, pero si está acompañado de una fijación lumbopélvica puede ser un solo tornillo. Si tenemos que usar uno solo, pues vamos a utilizar el trayecto azul, que es exactamente esta. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando estemos en la fluoroscopia? Entonces, esta es una vista lateral, los ubico, aquí está el cuerpo de L5, el cuerpo de S1 y la concavidad del sacro. Esta línea que les estoy señalando acá, con estas flechas verdes, le llaman la línea de densidad ilíaca. Entonces, esta línea de densidad ilíaca es bilateral, es una línea de densidad ósea que se genera en el plano sagital cuando uno toma una radiografía y que es propia del ala ilíaca. Entonces, esta línea de densidad tiene que coincidir con la contralateral como la estamos viendo acá y de esa manera tenemos una verdadera placa lateral. Y es importante porque recuerden el problema de poner un tornillo de estos mal orientado. Si vemos que esa línea de densidad ósea ilíaca no concuerda con la contralateral, tenemos que modificar el rayo para que coincida, porque si no, nos vamos a meter a la pelvis o hacia el canal. Volvemos otra vez a los límites. Entonces, la línea de densidad ósea es esta que está acá. Este es el borde anterior de S1, el borde posterior de S1, ¿sí? Eso van a ser nuestros reparos. Una vez nosotros queremos hacer nuestro punto de entrada de nuestro tornillo, entonces vamos a tener en cuenta la línea de densidad ósea ilíaca, que está acá. Vamos a utilizar, puede ser las tijeras, que es la forma más, lo que recomiendan los autores de la AO-Spine, para ubicar nuestro sitio de entrada. Entonces colocamos el círculo de las tijeras y vamos a ubicarnos en nuestro sitio de entrada por debajo de la línea de densidad ósea. Tiene que estar por debajo. Si está por encima, dañamos la raíz del E5. Tiene que estar por debajo y anterior, es decir, en esta zona, ahí donde dejo el puntero, ese es el sitio de entrada, ¿sí? Una vez tenemos, que sería, uno lo que trata de hacer es ponerlo exactamente en la mitad del círculo para marcar en la piel en donde va a ser la incisión, que es lo que nos están mostrando aquí abajo. Una vez tenemos marcada el punto, hacemos nuestra incisión, puede ser máximo de 2 centímetros. Una vez hemos hecho la incisión, ponemos nuestro punzón, allá miren la línea de densidad ósea, ¿sí? Miren el cuerpo de S1 y nosotros vamos a hacer por debajo y en la mitad, o sea, acá, este es el sitio de entrada. Y pues empezamos a avanzarlo. Ya cuando tenemos el sitio de entrada, entonces ya vamos a mirar la trayectoria, pasamos a verificar la trayectoria de ese tornillo, la vamos a verificar en la placa inlet y en la placa outlet. Entonces, cuando tenemos la placa
Oulet, que acuérdense que es para mirar el foramen, entonces tenemos que ir por encima del foramen, ¿sí? Si vamos por encima del foramen, vamos bien, si no vamos en esta dirección. ¿A ellos qué les pasó acá? Que el tornillo o que el punzón se estaba yendo muy hacia abajo y ellos dijeron no. Entonces, una opción que usan los cirujanos de columna es no retirar esa trayectoria de ese punzón, sino utilizar otro y utilizar ese como referencia. Entonces, ellos lo que hicieron fue utilizar otro y modificar la trayectoria para seguir avanzando en la vista Eulet. Posteriormente, pues se mira qué tan largo es el tornillo y pues obviamente se termina de pasar como cualquier tornillo. Entonces quiero mostrarles acá que en este caso, en una fractura, si ustedes ven acá hay una fractura del ala sacra bilateral con minuta, que uno dice seguramente tiene un trazo de fractura transverso abajo, es una fractura altísimamente inestable. Ya dijimos que ellas se benefician es de una fijación lumbopélvica y en este caso dijeron no, pues pongámosle unos tornillos hilosacros, dobles de un lado y uno solo del otro lado, y así la fijamos. Entonces, esto fue lo que hicieron en este caso, pero posteriormente cuando el paciente se puso de pie y empezó a deambular, esto que se veía al principio, que era una muy buena reducción de la fractura, empezó a mostrar un acodamiento de los tornillos y un ampliamiento de la zona de la fractura. Por lo cual tuvo que ser llevado a una fijación lumbopélvica. Entonces, esto es para explicar que este tipo de procedimiento no nos sirve para tratar las fracturas tipo C. Okay. Entonces, hablando ya para terminar de la fijación espinopélvica, que es el constructo más rígido biomecánicamente hablando que nosotros podemos utilizar, pues, ¿qué teoría tiene? Que transmite la carga axial a través de estas barras, le quita la carga pues al sacro que está muy fracturado y se la transmite directamente al ala ilíaca y a través de la ala ilíaca pues a la articulación coxofemoral y a los miembros inferiores. Entonces la podemos hacer de manera bilateral o unilateral dependiendo de lo que necesitemos. Aquí les aclaro lo que es una osteosíntesis triangular. Entonces, se puede hacer unilateral o bilateral. Entonces, en esta anterior, ven que esto conforma un triángulo. Entonces, esto es lo que le llaman osteosíntesis triangular. Pero, ¿cómo completa uno el triángulo? Y es necesario completar el triángulo para darle seguridad con un tornillo iliosacro. ¿Sí? Si hace solamente la fijación lumbopélvica, hablan de que la rigidez no es tan buena. Bueno, otra opción que se plantea cuando no se puede colocar un tornillo iliosacro por alguna razón es colocar un conector intertransverso entre esta barra y esta barra de acá. Tiene una tasa de unión altísima, superior al 90%, y es el método de elección en las fracturas tipo B3 y todas las fracturas tipo C. Se puede hacer unilateral, como les estaba nombrando acá, porque está una fractura muy conminuta de esa ala sacra, entonces se decidió hacer unilateral. No me voy a detener acá porque pues esta es la forma en cómo vamos a colocar los tornillos transpediculares de L4 y L5, que son las dos vértebras que vamos a usar para esto. Entonces, básicamente una línea que pasa aquí por la pars interarticularis lateral a la faceta superior de la vértebra L4 o L5 y una línea horizontal que pasa a través de las apófisis transversas. La intersección de esa línea, que es muy cerca al proceso mamilar, es el sitio de entrada para nuestro tornillo. En el plano lateral, pues vamos a irlo viendo de esta manera, debe ir paralelo al platillo, ¿sí? La angulación, pues se la vamos a dar de acuerdo al nivel en el que estemos y finalmente, pues vamos a tener esta posición. En este sí me quiero detener y es porque nosotros no estamos tan relacionados con la colocación de tornillos al ilion, entonces quise como tratar de explicarles cómo se hace. Entonces, para colocar un tornillo ilíaco, tenemos tres opciones, tres puntos de entrada diferentes. Podemos entrar, dos puntos es a través del ilíaco. Entonces, uno, el punto tradicional es en el ala ilíaca, sobre la espina ilíaca posterior superior. Sin embargo, pues este tiene que acompañarse de una osteotomía, porque si no la cabeza del tornillo pues nos va a quedar ahí redundante sobre la piel y se pueden generar úlceras por presión o bueno, estas cosas. Entonces se prefiere hacer una osteotomía de esa ala ilíaca para colocar posteriormente el tornillo. Entonces, una vez se ha hecho la osteotomía, se empieza a pasar el punzón dirigiéndolo hacia la
espina ilíaca antero inferior. Ya les muestro cómo se hace la vigilancia pues, de ese trayecto desde el punto de vista fluoroscópico. Entonces, una vez se ha puesto el tornillo, pues va a quedar escondido acá en la osteotomía que hicimos. Si queremos hacer un punto de entrada anatómico para evitar la osteotomía, lo hacemos un poquito más abajo, hacia la espina ilíaca posterior y inferior, con la misma dirección, hacia la espina ilíaca antero inferior. Que si nosotros miráramos, esto es lo que les estaba diciendo, la osteotomía la haríamos acá, si quisiéramos meter el tornillo en esta zona, quitaríamos este pedacito de hueso, y la trayectoria es en este sentido, hacia la espina ilíaca anterosuperior. La idea es pasar siempre, no importa cuál trayectoria hicimos desde atrás, lo importante es pasar superior a la escotadura ciática y superior al acetábulo. Si pasamos superiores a ellos, el tornillo va bien. Entonces podemos pasar aquí o irnos más abajo y hacerlo en este sentido, que es la parte anatómica. Me parece que la mejor opción, en lo que estuve viendo, es hacer un tornillo transacro al ilíaco. Entonces, lo que conocemos como S2 ilíaco. Y este es el punto de entrada que utilizaríamos. ¿Por qué es preferible? Porque en estos otros, en los anteriores, cuando nosotros vayamos a unir los tornillos lumbares por medio de la barra, podemos llevarnos problemas en la angulación de esta barra, de este nivel. Entonces, me parece que esta toma, este punto de anclaje al sacro, es mucho más anatómico y nos permite como envainarnos menos a la hora de tener que curvear la barra. Entonces, ¿cómo se hace un tornillo de S2 ilíaco? Se toma un margen lateral de los dos forámenes por debajo del foramen de S1 y una línea transversa que vaya exactamente en la mitad de los dos forámenes. En la intersección de esa línea vamos a utilizar va a ser nuestro punto de entrada y va a tener esta trayectoria. Aquí está, mejor explicado, nuestra trayectoria, la angulación que le debemos dar. Esto debe ser guiado por fluoroscopia y pues con palpación y dirigido también hacia la espina ilíaca antero inferior. Entonces, en resumen, estos son los tres posibles sitios de entrada al tornillo ilíaco. Acá, el más inferior, o el S2 ilíaco, que estaría acá. ¿Cómo podemos verificar de manera fluoroscópica que nuestro tornillo quedó bien puesto o que va en un trayecto intraóseo? Entonces tenemos que relacionarnos con estas placas outlet obturador, que es como se grafica acá, ¿sí? Tanto en el plano lateral como cefalocaudal. Y si utilizamos esta placa, vamos a obtener esta vista. ¿Sí? Esto que se ve como una lágrima, ¿sí? Este es el trayecto intraóseo del ala ilíaca. La idea es que el tornillo vaya ahí donde dejó el puntero y no transgreda por ningún momento, en ningún momento se vaya por fuera de estos límites para saber que no se fue interno o externo o inferior. Si está en estos límites de la lágrima, por dentro de la lágrima, entonces el tornillo está en un buen trayecto. Aquí les muestro un ejemplo, cómo está el trayecto del tornillo. Esta es la punta del tornillo acá y está todo exactamente está dentro de la lágrima. Entonces, eso es bueno. La otra forma es el inlet obturador, que es en el mismo plano, digamos, AP, lo que hacemos es rotar nuestro fluoroscopio y vamos a ver cómo se ve. Entonces, esta es la forma en cómo veríamos. Aquí estaría la articulación coxofemoral y entonces esta es la dirección del tornillo y vemos cómo está alejado de las corticales y tiene una adecuada longitud. Y finalmente, para comprobar que nos fuimos esta placa, que es colocar o sea, en el mismo plano AP, lo que hacemos es una verdadera AP y nos va a mostrar una placa oblicua que nos va a mostrar qué tanta longitud, si fue adecuada o no, y si pasamos por encima de la escotadura ciática y por encima de la articulación coxofemoral. Y ya, eso es básicamente lo que les quería contar acerca de las fracturas sacras. No sé si alguien acá quiera, este es el caso clínico que les mostré al principio, no sé si alguien quiera describirnos acá
pues qué ve en esta tomografía y qué propone. La idea es como el diagnóstico y el manejo que le haría. Se le acabó la TP a todo el mundo. No sé, está Santiago, no sé, o Alex, o Cristian, cualquiera que nos ayude acá. O Evin, no sé. Bueno, pero a Evin ya no se le puede preguntar porque es profe. No sé quiénes están, está Santiago, ¿no? No, cómo no. ¿Esas son las únicas imágenes que tiene? Sí, esas son las dos porque son es corchadora. No, mentira, no es corchadora, es lo que se ve ya. Pues sí parece haber un trazo de fractura transverso, porque pues hay una fractura a nivel del cuerpo vertebral de S2 y también a nivel longitudinal a ambos lados, a nivel de los neuroforámenes. Ya eso la clasificaría como una tipo C. Y lo Sí. mejor sería hacer una fijación lumbopélvica, como lo está explicando usted. Exactamente, entonces digamos que ahora es mucho más claro lo que hicimos. Entonces el diagnóstico, pues ese paciente tenía un síndrome de cauda-equina, tenía una fractura, si lo queríamos clasificar en todas, en la zona 3 de Eris, Roy-Camille tipo 2, AO Spine tipo C3. La conducta quirúrgica por la inestabilidad espinopélvica, fijación espinopélvica, L4, L5 ilíaco y tornillo, fue lo que ellos hicieron, y tornillo transilíaco, y una descompresión del canal. Entonces eso es lo que se muestra acá. Obviamente tenía otras fracturas adicionales, pero en cuanto a la fijación lumbopélvica, ellos, bueno, en la fijación lumbopélvica algo que no les nombré es que no se aconseja poner tornillos transpediculares a S1, porque generalmente esa vértebra está comprometida, entonces es mejor no usarla y dejar ese trayecto del cuerpo vertebral para un tornillo ilíaco, un tornillo iliosacro que nos va a permitir fijar mucho mejor la fractura. Entonces, esto fue lo que se hizo, una osteosíntesis triangular, una fijación lumbopélvica como la que están viendo acá, y adicionalmente, como tenía un síndrome de cauda-equina, se llevó a una reducción. Si ustedes ven en el preoperatorio con respecto al posoperatorio, hubo una mejoría en el acodamiento porque hubo una reducción intraquirúrgica de la fractura, pero adicionalmente se hizo una laminectomía para descomprimir las raíces nerviosas, y ya este es la solución al caso. Muchísimas gracias, no sé qué preguntas tengan al respecto. Tengo una duda, Hola, buenas doctor. noches. Hola, buenas noches. Pues digamos que esta fractura que usted puso de ejemplo, Sí. digamos que estaba relativamente fácil de solucionar, ¿sí? Pero, pero sí, es una tipo C3, pero la cuestión es, digamos, Sí. usted nombraba que parte de la indicación quirúrgica decía las fracturas que más adelante llevarían a deformidad. ¿Qué, Sí. esas tipos de, de fracturas, qué encontró que cuáles serán mejor dicho? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, si ustedes se acuerdan, las fracturas tipo C0, que son aquellas que son fracturas en U, en H o en Y, Sí, claro, que las C0. están mínimamente desplazadas, o que no están desplazadas No mejor, están desplazadas. uno podría optar por hacer un manejo conservador si el paciente se puede quedar acostado mucho tiempo, les dije. Pero resulta que no todos los pacientes se van a quedar acostados y van a intentar pararse. Entonces, por eso les decía que esas fracturas como tal, si uno sabe que el paciente no va a quedarse acostado, va a utilizar la ortesis, va a preferir de entrada hacer una osteosíntesis y fijarlo para que él se pueda parar. De hecho, yo pienso que la mejor opción es la cirugía. Adicionalmente, porque este sistema de osteosíntesis no necesariamente debe ir acompañado de una fusión, puede retirarse de este material posteriormente. Entonces, de hecho está descrito como que se puede retirar y no tiene ningún problema una vez haya fijado haya consolidado la fractura. Entonces, en esas fracturas que son inestables, pero que no están desplazadas y que uno le da un manejo conservador inicial, estos pacientes muy seguramente pueden tener una deformidad futura. Por eso es que el control imagenológico a las 2 semanas y seguramente al mes y a los 3 meses es importante, porque ese seguimiento es el que nos va a permitir saber qué tanta deformidad va a suceder. Si a las 2 semanas ya tiene deformidad adicional con respecto a la inicial, pues seguramente va a seguir aumentando, o sea que es mejor en ese momento, antes de que termine de consolidar y sea más difícil la cirugía, pues llevarlo a cirugía.
Sí, yo veo que en la clase, pues esta la clasificó, utilizó las tres clasificaciones menos la de Isler. ¿Usted cree que son complementarias? Todas, O todas son sea, es sí, que la de Auspain me parece que se queda corta en muchos casos, ¿no? no, yo creo que de hecho sí, las tres clasificaciones son complementarias, ¿sí? La de Isler no la utilicé porque No se seguramente ve. seguramente no se ve. Y pues aquí está, o sea, no está el trazo de si compromete o no la articulación facetaria, pero ya es suficiente con estas dos imágenes para saber que es inestable desde el punto de vista biomecánico. Pero son complementarias, sin embargo, si uno se fija muy bien y analiza muy bien la de la O-Spine, trata de reunir en las tipo B, las de Dennis y las de Isler, perdón, las de Dennis y las Roy Camil. no, las de la Osprey tipo B son las de las de Dennis, porque son las fracturas verticales. ¿Sí? Las de Roy Camille son las tipo A. Las tipo C, en las tipo C1, si no estoy mal, se nombra Sí, la son clasificación de lambda, T, todos, pero que no tienen desplazamiento. Pero esta sí era una tipo 1. esta sí, esta es una fractura, de hecho es una fractura seguramente tipo U o en H, puede No, ser. esta era U. Bueno, Ajá. sí, casi en H. Alex, ¿recuerda usted un caso que comentamos hace 2 meses Claro. de un paciente que se había discutido en que se había asumido primera, que era un C1 Sí, señor, y había que que operarlo. sí, y que la duda fue, por ejemplo, que Sí. tuve una discusión con la doctora Andrea, el doctor Gutiérrez, el doctor Saera, sobre qué hacerle. Y el punto de discusión álgido fue sobre la unión L5C1, la articulación facetaria. Creo que en esa Sí. vez nos faltó interpretar, por todo yo creería, el concepto de la clasificación de Isler. Entonces, no sé, en ese caso, creo que No, se yo falta la primero. nombré, yo se la mostré al doctor Gutiérrez. Yo se la Sí, nombré. pero no Sí. la interpretamos, o sea, no la Isler. tomamos en cuenta como criterio. No, lo que Sí, pasa es que no se veía tan clara el compromiso de la articulación Lo, en esa Habría que imagen. lo, haber hecho lo unos otro es cortes que finos. en la carga sí, de fuerzas, Víctor, en la primera parte de la charla mostró la carga axial y la carga que hace el fémur, la cabeza femoral y el acetábulo hacia arriba, que es la fuerza contraria. Sí, Y ese muchacho tenía fractura de esa misma zona. Entonces, peor de inestabilidad va a dar si no hay un vector exacto, contrario exacto. para resistir la fuerza. Hubo una cosa aquí, Alex, que me faltó de pronto aclararles, y es que de por sí una fractura del anillo pélvico posterior unilateral vertical, o sea, una fractura tipo B, así no esté desplazada o esté mínimamente desplazada, debe necesariamente contar con un anillo pélvico anterior estable. O sea, que no haya disrupción. Si está afectado, eso convierte en quirúrgica la de la vía posterior. Entonces, por eso es importante correlacionar tanto en el anillo pélvico posterior como en el anillo pélvico anterior para tomar la decisión. Por lo porque general, los dice, pacientes los estabilizan primero en ortopedia y les ponen una osteosíntesis anterior, el anillo pélvico. El problema es de ese paciente que todos fueron absolutamente expectantes y ortopedia tampoco le hizo nada. O sea, él sí va a era un estar B, ¿no? realmente 8 semanas acostado. No creo que Eh, pueda Claro. salir. Técnicamente sí. De hecho, lo que dice el profe es cierto, pero mire que, por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan bien, tiene una fractura de y una luxación, una fractura de la sínfisis púbica que no se Uy, llevó a artrodesis, y la razón es que tuvo una infección en esta zona y no le pudieron artrodesar. Entonces, este paciente tuvo que ser llevado a la vía posterior y hacer un constructo bastante rígido para que esta zona que no se iba a operar por el proceso infeccioso no se pudiera, y efecto de cubrimiento principalmente, eran otros problemas, pero tuvieron que llevarlo a la fijación posterior sin hacer esta fijación vía anterior. Víctor, una pregunta. Señor, sí. Sí, respecto a las maniobras de reducción, respecto a las fracturas con patrón Roy Camille, Sí. usted mostró el sistema de extracción de Chance. Independientemente del tipo, ¿la maniobra es la misma o hay algunas cosas en particular para tener en cuenta eso? Y No, hay después le hago varios otra pregunta. tipos de reducción. Yo solamente les mostré uno, no me detuve en esa parte, pero digamos que este es solamente uno. Adicionalmente, la tracción femoral también ayuda mucho.
¿sí? O sea, esa tracción de los fémur que les mostré ayuda mucho. Intraoperatoriamente, pues, está el tornillo AL5 y el tornillo al ilíaco para tratar de separar y de mejorar la esta, pero la reducción directa, ya sea no sé, con un cotle o algún instrumento firme, puede ser el COP, metiendo el COP, tratar de reducir esa zona. ¿Sí? Es una de las maneras que Ok, la- listo. la- Y la segunda pregunta, entonces, respecto al consenso de la clasificación de Hiller, o sea, lo que usted recomienda es que las tipo 2 y 3, son cuando se consideran como un grado de inestabilidad, ¿no? O sea, esas, por ejemplo, usted puede tener un Denis 1, o bueno, en una clasificación de la OSPAN puede tener Ajá. sí, una tipo B1 o B2, pero si tiene Sería- compromiso de la falta, se deben considerar quirúrgicas, ¿sí? Sí, Siempre. sí. Y pensaría en una fijación triangular unilateral como esta, ¿sí? O sea, no es necesario artrodesarlo o sea, bilateral, sino en ese caso que usted me está nombrando específicamente, utilizaría este tipo de abordaje. Y el tornillo iliosacro debe siempre ir hasta la otra articulación, o como es unilateral biomecánicamente hablando, dado que los ligamentos del otro lado están indemnes, uno podría quedarse en el sacro. Es pensando, por ejemplo, en esas pelvis, en esos sacros dismórficos, como usted decía, donde de Sí. pronto la trayectoria sea difícil y pues ahorrarse, etcétera. ¿Es posible Pues, ese escenario en el cual usted solo puede quedarse en el sacro y no ir hasta el otro ilíaco? sí, pues lo que pasa es que si usted la pasa de una a la sacra, la otra le da mucha más, bloquea mucho más el sacro. O sea, usted podría en ese caso utilizar dos tornillos al ala sacra, ¿sí? O sea, dos tornillos cortos a esa ala sacra. Pero no ir Y hasta el otro lado. O sea, usted podría darse esa oportunidad cuando son componentes unilaterales, o es riesgoso pensando a largo plazo por deformidad y por carga del realmente si instrumento. usted tiene la oportunidad de pasarlo, si ya va a ser un tornillo percutáneo y tiene una anatomía usual y puede pasarlo al otro lado, yo no le veo el problema de pasarlo al No. otro lado. Pero Eh, digamos por la limitante. Digamos que usted si tiene ya una limitante anatómica Y que ya lo impide. pues claro, habría que incluso pensar en de pronto no colocarlo, ¿sí? Y tener, o sea, si yo veo que, de hecho, si yo como dije, creo que es una contraindicación subjetiva y de acuerdo a la habilidad del cirujano, yo creo que yo no le pondría a un sacro dismórfico, no le pondría tornillos iliosacros. Lo que haría sería solamente de pronto o dejar esta o hacer ahí sí bilateral para aumentar la rigidez y colaborarse, pues, a apoyarse de una órtesis HTLSO Ok, para eso, ¿no? ok, ok. Yo esa órtesis casi no confío mucho en esa, porque el paciente realmente, el problema es que no se puede poner de pie, no se puede poner de pie y sobre todo cuando hay componente vertical, ¿no? En la fractura. Sí, Entonces es mejor colocar los tornillos bilaterales. exacto, sí, ese sería entonces la mejor opción, sí. A propósito del tema, yo quisiera compartirles un caso que me llegó hace 3 días a San Carlos. Realmente es poco frecuente, yo no lo había visto antes, y casi siempre que tratábamos los temas lo vemos así, lo vemos en fracturas toracolumbares y fracturas sacropélvicas, pero casi nunca tocamos el tema cuando hay una alteración de la unión lumbosacra. Voy a ver si puedo compartir aquí la pantalla. Espérame, espérame, yo la Creo que busco. creo que le voy a quitar la pantalla suya. Sí, 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 sino que no sé Ok. cómo hago para ver. ¿Ahí están viendo bien? Sí, sí, ¿Se ve algún video o una imagen? no, solo una imagen. Ah, ok. Entonces creo que no es. Mm, es un paciente de 38 años, de antecedente únicamente fumador. Hace 5 días presentó caída más o menos de 3 metros de altura. Estaba bajando un aguacate de un árbol y se cayó con todo el aguacate. Mm. Recibió trauma a nivel lumbar y lumbosacro, y posterior dolor y limitación. Por el dolor no se podía poner de pie. Después de eso, cuando ingresó al hospital de donde viene remitido, presentó retención urinaria, le hicieron cateterismo vesical, y al momento de la valoración pues no le encontré ningún déficit motor, excepto pues el compromiso de esfínteres y un dolor exquisito de la palpación lumbar alta y lumbosacra. Y en la imagen, están viendo un video de un corte sagital, ¿sí? Sí, Sí. sí. Ok. Esta es la imagen del TAC que trae del sitio de remisión. Entonces, pues lo interpreté
como tal como una luxofractura, por el componente de fractura de las facetas, traslacional, porque yo veo una deformidad tanto en el ESA digital, hay una listesis grado 1, 2, eh, a nivel de L5 S1, y también veo una traslación a nivel coronal. Veo que está desplazada L5 hacia la derecha sobre S1. Yo pienso que el paciente debería tener una espondilolisis congénita, algún problema previo, y pues con el trauma presentó esta listesis traumática. Sin embargo, pues para O ya la confirmar los tenía, ¿cómo? o ya la tenía. Bueno, Oiga, a mí no yo no veo ahí, una imagen. Ah, ya. ahí estaba, digamos, la discusión, porque es posible que él simplemente tenga una espondilolistesis degenerativa o lítica, y ya el trauma simplemente haya sido coincidente. Para Sí. salir de dudas, le pedimos una resonancia, a ver si puedo compartir la imagen. Pues para ver si había algún hallazgo agudo o algún hallazgo en la parte ligamentaria posterior. Vamos a ver si me deja. Yo tengo una Ahí está pregunta. viendo la imagen. A ver, ¿Una Sí, resonancia? sí. sí, Sí, sí. sí. Ok, aquí estoy mostrando un STIR y un T2 a la derecha, STIR a la izquierda, y lo que sí se veía, lo que sí se ve es un importante componente hematoso inflamatorio a nivel del ligamentario posterior y a nivel del platillo inferior del E5, más los cambios que yo pienso que pues, el paciente debería tenerlos antes. No creo que todo esto sea agudo, pero sí alcanza a ver una hiperintensidad por lo menos en el pedículo del lado derecho, hiperintensidad en el Sí. disco y también en la parte del platillo inferior. Entonces yo creo que sí hubo algún tipo de desplazamiento Traumático. con el trauma, además de que el paciente tiene un compromiso neurológico agudo, pues estaba por la alteración en el control del esfínter vesical. Este paciente, pues es, como lo decía, nosotros generalmente vemos fracturas lumbares y el manejo, fracturas sacropélvicas y su manejo, pero una patología así, lumbosacral, casi no, pues yo la verdad no había visto en la residencia. Pues tiene Eh, una hernia discal aguda, ¿no? También. sí, Una sí, este hernia paciente discal aguda. le vamos a hacer mañana un abordaje anterior y un abordaje posterior, los 360, para tratar la hernia, para dar un soporte anterior con una LIF y una fijación percutánea eh, lumbosacra. Pues Estoy de acuerdo. yo No creo sé que, ustedes qué opinan, qué piensan. pues la verdad yo no veo necesidad de hacerle la anterior, pero la hernia discal sí hay que operársela porque le está comprimiendo el canal. Precisamente eso es como lo que pensamos para hacer la vía anterior, para lograr una descompresión y además dar un soporte a ese nivel. Estaba revisando en la literatura, la verdad casi todos son casos o en reportes de casos o series de casos. Y lo que hablan es que hay alta tasa de fractura de material cuando se hace fijaciones cortas o solo fijación posterior. Y en varios he leído, casi siempre el abordaje que hacen es 360, pero por vía posterior, hacen un TLIF Sí. y la fijación. Casi todas las que he revisado, no he visto ninguna que hagan una LIF, pero digamos que el razonamiento en este caso sería similar, que es dar un soporte anterior y pues tratar esa hernia. Bueno, pues yo le haría solo el tilífero, pero bueno, si le quieren hacer todo de una vez. Doble abordaje. No, claro, profe, estamos en tiempos de COVID, hay que aprovechar. Bueno, listo. La charla yo creo que ya está bastante ilustrado el tema. Muchísimas gracias a todos los asistentes y la próxima reunión para el martes o miércoles, cuando Raúl, ¿cómo estamos de programación? Sí, fracturas por insuficiencia, me presenta Alex el martes, Sí, y sustracción vehicular presento yo el viernes. ok, perfecto. Listo, muy bien, muchas gracias a todos. Saludo al doctor William Gutiérrez que nos acompañó y al doctor Rolando Rojas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego.